Estamos en la 22 Cátedra Salvador Aguado y hemos decidido dedicarlo a las protagonistas de la historia, a esas mujeres en la historia. Nos podemos preguntar por qué dedicar un curso a las mujeres. Hemos decidido apuntarnos a la moda contemporánea del feminismo y por eso queremos mostrar que las mujeres desempeñaron un papel en la historia. Posiblemente nuestra idea es toda la contraria. Nuestra idea es que no hace falta que esté de moda el feminismo para poder hablar de las mujeres y sobre todo que inevitablemente las mujeres siempre estuvieron en la historia. Es muy curioso cuando pensamos en las mujeres y tratamos de hacer un listado de mujeres famosas, eméritas. De inmediato es posible que nos venga a la cabeza una lista de gobernantes, de reinas, de emperatrices, de faraonas, como Cleopatra, que tendremos ocasión de escuchar sobre ella la próxima semana. Habrá otras, como las que tienen las imágenes que hay en la pantalla. Es muy interesante el hecho de pensar que cuando ustedes ponen en Internet mujeres famosas, mujeres que han trascendido en la historia, mujeres importantes para la evolución de la humanidad, siempre aparece una dama de la que tenemos ocasión de conocer más en esta cátedra, que es Marie Curie, que no es ni reina, ni faraona, ni emperatriz, sino una científica. Bien, es un primer punto importante. La mujer más reputada en la historia de la humanidad era una científica, que además, como ustedes sabrán, y si no, cuando tengamos ocasión de escuchar la clase sobre ella, podrán verlo, es el único ser humano que ha tenido 2 premios Nobel. Entonces, el resto de los Nobel en este mundo consiguen 1, ella consiguió 2, es la única. En cualquier caso, mujeres sí que hay en la historia, y es inevitable que mujeres sean en la historia porque todos tenemos una madre, y si no tuviéramos una madre, pues no había seres humanos. Así que solo por esa razón es indudable que ha habido mujeres en la historia. No podemos pensar que la historia de la humanidad haya podido funcionar sin la presencia de las mujeres. Pero es que además esa historia de la humanidad es ya muy larga. Si nos ponemos en los datos más sobrios, más comedidos, estaríamos hablando de 2 millones de años. Si yo a ustedes les pregunto por mujeres famosas y empezamos a recordar esas mujeres famosas, de nuevo, quizás el ejemplo de Cleopatra, que insisto, se hablará más de ella la semana que viene, nos venga a la cabeza. Estamos hablando de una dama que vivió hace poco más de 2000 años. Pero es que los seres humanos llevamos 2 millones de años dando vueltas sobre el planeta Tierra, al menos 2 millones de años, quizás llevemos más, bien, desde los Australopithecus en África. Eso quiere decir que en realidad desconocemos la historia de la humanidad, no solo de las mujeres, sino de la humanidad en general, en la mayor parte del tiempo que la humanidad ha estado en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que sabemos de la prehistoria? Es muy limitado. ¿Cómo podemos saber cuál era el papel desempeñado por una mujer en la prehistoria? Pues va a ser muy limitado. Por cierto, que he utilizado un verbo muy bonito que es desempeñado. Aquí sé que tengo eminentes lingüistas que dirán que es cierto, lo mejor es utilizar desempeñado. Hay una expresión que se ha metido en el español y que ya todos empleamos de forma incorrecta, que es esto de jugar un papel. Me voy a detener en esta reflexión un momento. Jugar un papel. Estoy seguro que si ustedes van a ver la última película de Brad Pitt, nadie va a decir qué buen papel jugó Brad Pitt en la última película. ¿Cierto? A que nadie dice que Brad Pitt jugó un buen papel. Pero después podemos decir que tal político jugará un papel destacado en las negociaciones, ese tipo de cosas. Entonces, para lo que la expresión se construyó, que es para los actores, nunca la empleamos, para todo lo demás la empleamos mal. Entonces, desempeñó. Pues bien, ¿cuál es el papel que desempeñaron estas mujeres a lo largo de la historia? En realidad no lo sabemos, porque sabemos muy poco de la mayor parte de la historia de la humanidad. De modo que, a partir de ahí, cualquier afirmación absoluta, por ejemplo, el heteropatriarcado es el sistema que siempre ha vivido la sociedad humana, no tiene sentido porque desconocemos el 99% de la historia de la humanidad. Así que ese tipo de afirmaciones hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser capaces de centrarnos en los periodos que conocemos y tratar de definirlos con la corrección necesaria. Si tenemos, por tanto, claro que vamos a poder hablar muy poco del papel de la mujer en la historia, porque en realidad podemos hablar muy poco del papel del hombre en la historia y de los seres humanos en general, porque la mayor parte de la historia de los humanos conocemos muy poco, y nos tenemos que centrar en los últimos 8 o 10 mil años, veamos cómo funciona. Lo que no tenemos duda es de que no existe un modelo único de mujer. Considerar que hay una especie de figura máxima llamada mujer que actúa de una determinada manera sería absurdo. Estoy seguro que, a pesar de que la mayor parte de los presentes en esta sala, en el caso de las señoras, han podido nacer en Guatemala, en la segunda mitad del siglo XX, no creo que, a pesar de lo que tengan algunos jóvenes de principios del siglo XXI,
en unas condiciones económicas y culturales muy similares, sería difícil pensar que todas ustedes, señoras aquí presentes, son iguales, ¿cierto? Es más, si abriéramos un debate sobre sus apetencias políticas, sus gustos cinematográficos, cuál es el tipo de hombre ideal en su cabeza, los lugares a los que desean visitar, posiblemente habrá una gran diversidad, que es lo más natural. Es importante que tengamos presente ese concepto porque el problema es que cuando estamos hablando de historia de hombres y mujeres parece que estamos hablando de dos grupos perfectamente homogéneos y distinguibles. Entonces, estos son las mujeres, estos son los hombres y más allá de esto podemos establecer miles de diferencias. Es más, no es lo mismo una mujer rica que una mujer pobre, una mujer agraciada en su belleza física que la que no lo tiene, una mujer con educación de la que no lo tiene. La niña que ven en la imagen fue una experiencia que hizo UNICEF, es la misma niña vestida de dos formas diferentes. En la imagen con los pantalones es una ropa más de persona humilde, en la que tiene el abrigo es una persona más acomodada. Esta niña, en el video, lo pueden buscar en UNICEF, la dejan en la calle, perdida, cuando va vestida de pobre, la mayor parte de las personas la rechazan, cuando va vestida de una forma más elegante, la mayor parte de las personas se preocupan por ella y quieren saber cuál es el problema, porque está sola, que hace perdida en la calle. Bueno, es la misma niña, pero lo interesante está en la actitud que las personas asumen hacia esa persona, dependiendo de la apariencia de lo que en nuestro imaginario esa niña representa. Bueno, ese es el elemento a tener siempre en la cabeza. No estamos hablando de un grupo homogéneo, más allá de que, indudablemente, desde el punto de vista sexual, para el 99% de los seres humanos es fácil distinguir, desde el punto de vista sexual, un hombre de una mujer. Y esto porque, como decía al principio, el objetivo de este curso no es entroncarnos en la moda contemporánea de un feminismo combativo que considera que inevitablemente, habiendo acabado otro tipo de dialécticas de enfrentamiento, entonces burgueses y proletarios, por ejemplo, tenemos que entrar en nuestra nueva dialéctica de hombres y mujeres. Entonces, los hombres son un grupo homogéneo que ha sido creado para explotar a las mujeres son un grupo homogéneo que han sido creadas para defenderse de la explotación de los hombres. Entonces, no funciona así. No es que el modelo máximo de sociedad sea el heteropatriarcado. Con todo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando echamos un vistazo a la historia, este es un cuadro elaborado en 2006 por 3 artistas chinos, la mayor parte de los personajes que aparecen en la historia son hombres. Cuando uno consulta los libros, inevitablemente hay muchísimos más nombres de reyes que de reinas, muchísimos más nombres de generales que de generalas, muchísimos más nombres de escritores que de escritoras o muchísimos más nombres de escultores que de escultoras. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que quizás estamos ante una historia machista, una historia escrita por un grupo de hombres que han tomado conciencia de su poder para dominar los textos de historia y vendernos esa historia y, por tanto, marginar a las mujeres que afortunadamente en el siglo XXI se han dado cuenta y están reclamando su posición. O en realidad es algo mucho más sutil. Lo que tenemos es una visión masculina de la historia. Y una visión masculina de la historia implica que podemos mirar la historia con los ojos masculinos más allá de que seamos hombres o mujeres. Hagamos este ejercicio. Esto es posiblemente una de las primeras pinturas en las que aparecen pintados seres humanos donde se distinguen hombres y mujeres. Es la Roca de los Moros, en Lérida, en Cataluña, del 8000 a.C. Es una pintura que tiene como 10.000 años. Vamos a hacer una pequeña aproximación a la parte donde encontramos los seres humanos. Entonces, aquí encontramos un grupo de damas. Las podemos distinguir, llevan una falda, pero sobre todo tienen los pechos colgando. Y aquí tenemos un caballero, con su miembro viril aquí presente, para dejar claro que es un caballero. La cuestión es que, frente a imágenes como esta, resulta relativamente fácil deslizarse hacia una interpretación masculina más allá de lo que estemos viendo. Entonces, en efecto, la dama de pelo blanco ha podido ver al animal muerto y se ha preguntado, ¿es una partida de caza? ¿Está ocurriendo algo? Si he hecho para atrás la imagen, en realidad el problema que tenemos es que ellos habían pintado previamente esta escena y luego, bueno, pintaron primero los animales, luego la escena, luego pintaron más animales encima. O sea, es un palinsepto de pinturas unas encima de las otras. No son todas contemporáneas. Pero, insisto, lo que suele ocurrir en este tipo de imágenes es que ya tenemos preconcebido una idea de cómo tenemos que interpretarlas y con esa idea preconcebida las interpretamos. Volveremos sobre esto dentro de un momento. La cuestión está en que al final en la historia pareciera existir esa preponderancia masculina. Los hombres son los protagonistas, no lo son las mujeres. Claro, una primera explicación es que por lo general los hombres tienen
una mayor cantidad de masa muscular que las mujeres, lo que le va a permitir a los hombres hacer una serie de trabajos más esforzados que las mujeres no hacen. Entonces, los hombres sean los que cacen, los hombres sean los que combatan, porque de partida los hombres son más fuertes que las mujeres. Es posible, yo siempre recuerdo un ejemplo muy simpático. Yo estaba en una excavación arqueológica en París, el Museo de Arte Judío, donde teníamos dos carretillas. Una carretilla normal que movíamos todos y una carretilla muy grande que solo podía mover Miriam, una chica judía que era la única capaz de mover aquella carretilla. Entonces, los albañiles más esforzados no movían la carretilla llena. Miriam sí. Entonces, era el ejemplo de que, en efecto, la mayor parte de los hombres tienen más masa muscular en su edad adulta que la mayor parte de las mujeres, pero no es una regla absoluta. En aquella situación, la mayor cantidad de masa muscular la tenía una mujer. También es cierto que tenía masa muscular y tenía todo, o sea, era una mujer gigantesca. Me sacaba, yo debía llegar con la altura de su pecho, o sea, realmente muy, muy, muy grande Miriam. Entonces, bueno, la cuestión de la masa muscular puede ser, entre comillas, una cierta ventaja para los hombres, siempre y cuando consideráramos que la clave para la supervivencia sea la caza. Entonces, si pensamos que la mayor parte de la alimentación está basada en las proteínas animales que vienen de la caza, entonces entenderíamos que es una ventaja para el hombre tener mayor cantidad de masa muscular porque le permite cazar mejor. Claro, la pregunta que les puedo hacer a todos ustedes es, piensen en el menú de la última semana y de ese menú cuánto proteína animal se ha metido al cuerpo. Hoy es por ganadería, estoy de acuerdo, pero en el Paleolítico habría sido por caza. Es decir, cuánta carne de vaca se han podido comer, en el pasado habría sido carne de mamut, y cuántas legumbres, frijoles, todo tipo de vegetales y de frutas han consumido. Entonces, si empiezan a pensar, no me van a repetir cada uno de ustedes el menú, bien, pero piénsenlo cada uno consigo mismo, verán que la mayor parte de la alimentación que ustedes han tomado en la última semana no vendría en el mundo paleolítico de la caza. O sea, lo que ustedes no han comido cada día en cada uno de los tiempos de comida ha sido un buen bistec de vaca. Lo que ustedes han ido comiendo habrá sido una cantidad de cereales, de legumbres, de vegetales y de fruta, que es algo que se toma por recolección en épocas prehistóricas. Entonces, el trigo ya existía antes de que se cultivara, la gente lo cosechaba, después aprendió cómo cultivarlo de forma antrópica, pero ya el trigo existía. Y las frutas existían antes de que nosotros podamos plantar un melocotonar. Entonces, la mayor fuente de alimentación que tienen los seres humanos en la prehistoria no era la caza. La caza era un suplemento. La mayor parte de la alimentación era por recolección. Recolección de vegetales, de legumbres, de frutas. De modo que no era necesario el más fuerte, sino el más paciente de andar agachándose a recoger esos frutos o esas legumbres o esos vegetales. No es, por tanto, esa mayor cantidad de masa muscular lo que de un primer momento va a hacerle mejor a los seres humanos. La clave está en la cuestión de maternidad y paternidad, porque inevitablemente las mujeres van a tener un periodo de su vida donde no sean tan eficaces, tanto en la caza como en la recolección, porque tienen que cargarse del niño, porque están embarazadas, porque han dado a luz y tienen que darle a mamar. Y claro, si la señora empieza a tener un montón de niños, pues eso puede ser un largo periodo de tiempo. Entonces, ahí sí que hay un momento de una diferencia clave. En los niños, en los adolescentes, la diferencia de masa muscular, de capacidad, de empleo de tiempo en esta prehistoria podría ser exactamente la misma en un niño y una niña. Cuando llegamos a la edad adulta, donde ya se puede procrear, ahí comienza la diferencia. Ahí es cuando podemos decir, en efecto, si la mujer tiene que estar dedicándose a llevar adelante su embarazo, a parir a sus hijos y a criarlos mediante la lactancia materna, ahí empezamos a tener una diferencia importante. ¿Vale? Con todo, nos podemos preguntar si en algún momento hubo algún tipo de sistema matriarcal, la famosa leyenda de las Amazonas. Bien, ahora que todos hemos visto a la Mujer Maravilla, pues uno se imagina ese tipo de sistema, pero bueno, yo sé que la Mujer Maravilla, yo estoy enamoradísimo de ella y todas ustedes también, porque esa mujer es perfecta, ¿no? Entonces, ¿existió ese mundo mítico de las Amazonas? Posiblemente no. No existió, los antropólogos no han sido capaces de establecer ninguna sociedad primitiva donde la autoridad quede exclusivamente en manos de las mujeres, que es el mundo de las Amazonas. Lo que sí existe, y existe en muchísimos lugares, son los sistemas matrilineales. ¿Qué significa esto? Significa esto que la herencia se recibe a través de la madre. Y este es un punto clave, fundamental, que todos pueden entender fácilmente. Cuando tenemos un bebé, no tenemos ninguna duda de quién es la madre. Ahí no podemos tener ninguna duda, porque es quien lo parió. De quien podemos tener dudas es de quién es el padre. Ahí sí podemos cuestionarnos quién es el padre de ese bebé. Entonces,
En nuestra cultura del siglo XXI, con sociedades monógamas, donde existe una familia tradicional de hombre y mujer unidos en matrimonio y demás, tenemos todos relativamente claro quién es nuestro padre. Pero en sociedades más primitivas, y por supuesto en la prehistoria, la figura, primero no tenían claro cómo es esto que llegaba un niño, o sea, qué ocurría para que de repente apareciera un niño. Sigue siendo una cosa fantástica. Pensar que el esperma y el óvulo se juntan y que el día de mañana somos tiarrones tan grandes como yo, pues hay una cuestión ahí espectacular. Imaginaos a un pobre prehistórico tratando de entender cómo funcionan los cromosomas, los genes, los óvulos y los espermas. Es imposible. Entonces, claro, a la hora de saber de quién es el hijo, indudablemente sabemos que es el hijo de su madre. No sabemos si es el hijo de su padre. Por tanto, los sistemas matrilineales garantizan lo que es evidente, que es el hijo de su madre. Así que ahí no hay ningún problema, es el hijo de su madre, por tanto, lo que tenga que ver con su madre lo puede tener él. Ese es el sistema matrilineal. Pero en este sistema hay un inconveniente, y es que en estas sociedades prehistóricas la familia es el grupo básico de cooperación. Entonces, la familia ya no solamente es un espacio de amor y de educación para los hijos, no solamente es el encuentro de un hombre y una mujer que se quieren, sobre todo es un espacio de supervivencia. De modo que cuanto más mejor articulada esté la familia, mejor va a salir adelante. Y en ese momento tenemos un problema, y es que hay que incluir al padre. Claro, ¿cómo incluimos al padre? ¿Incluimos al padre porque sabemos, los Australopithecus, los Homo habilis o los Homo erectus sabían que había un esperma que había fecundado el óvulo? No. Lo incluyo porque quiero incluirlo. Lo incluyo porque me es útil. Lo incluyo porque desde el punto de vista práctico me resulta mucho más fácil sacar adelante a la familia si tengo a un caballero en el grupo, o a dos, o a tres, o a cuatro, o a cinco. Y entonces podemos hablar de sistemas poliándricos en el grupo que si no lo tengo. Y claro, ahí hay una dificultad que es necesario que entiendan. ¿Cómo convierto a un señor que no tengo ni idea si contribuye o no contribuye a que el niño esté ahí en una figura, entre comillas, respetable? O sea, ¿cómo convierto al caballero que me gusta, que tengo a la par, con el que puedo tener relaciones, convertirlo en padre? Porque, de nuevo, hoy tenemos clarísimo que el padre es el padre, pero la prehistoria no lo tenían. Entonces, la teoría que yo defiendo es que posiblemente ahí surge todo el concepto de paternidad como acto cultural, no como acto biológico. Entonces, yo integro al padre, le doy una autoridad de padre, decido que él va a tener cierta potestad sobre mi hijo, pero lo integro yo porque quiero. Es una cuestión voluntaria. O sea, que yo soy la madre del hijo, no tengo ninguna duda. Que este señor es el padre, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero culturalmente decido incorporarlo. Y decido incorporarlo porque necesito tener un padre. Porque estoy en la prehistoria, porque vivimos de recolectar mucho y cazar algún bicho de vez en cuando, y para eso me hace falta una familia lo mejor organizada posible. Y entonces, si tenemos una cantidad de masa muscular importante, pues nos irá mejor que si no la tenemos. A la larga, la clave en la construcción de la familia está en garantizar la supervivencia de los hijos. Hoy, en el siglo XXI, donde para comer abrimos la refri y encontramos la comida, este tipo de cosas no las planteamos, a pesar de que culturalmente las tenemos asumidas. Pero durante millones de años, los seres humanos tenían que plantearse cómo garantizar la supervivencia de la especie. Y lo garantizabas creando una familia que cooperase, que permitiera que los niños salgan adelante. Y esto es muy interesante porque el matrimonio es un concepto universal, más allá de cómo se organice. Entonces, en el mundo cristiano occidental estamos acostumbrados a que el matrimonio es un hombre y una mujer, pero hay parte del mundo cristiano, como los mormones, donde puede ser un hombre con varias mujeres, lo mismo que ocurre en el mundo islámico o en el mundo hindú. Puede haber costumbres, entre los tuareg sí que existe la posibilidad de una mujer con varios hombres y sigue siendo matrimonio. Y luego hay otros más muy curiosos. Hay grupos culturales de la India, dentro del mundo hindú, donde la mujer ha de casarse con un hombre de la casta superior al que posiblemente ni llegará a conocer y mucho menos acostarse con él. Lo que a esa mujer le ocurre es que una vez que ya se ha casado, está autorizada por la sociedad a tener hijos, porque ya es una esposa, más allá de que el marido oficial no lo vaya a ver nunca. Entonces, ella tiene hijos, ¿y quién es el hombre que se hace cargo de sus hijos? Su hermano. Entonces son sociedades muy curiosas donde la figura masculina es el hermano de la mamá. Claro, y ustedes dirán, ¿y el padre biológico qué mete en esta historia? Pues el padre biológico tendrá que hacerse cargo de sus sobrinos, que es como funciona esa sociedad. Nos puede chocar, pero si ustedes lo piensan, cuando el marido es un canalla y desaparece, el hermano sigue estando ahí. ¿Cierto? Esa es la familia biológica y lo conocemos desde pequeño y confiamos en él y le queremos un montón y siempre nos va a apoyar. De modo que estas culturas de la India no son tan disparatadas si lo pensamos lógicamente. Entonces, bueno, el marido puede ser un canalla pasajero, el hermano lo voy a tener siempre.
Así que mejor contar con mi hermano que contar con un marido que saber cómo va a funcionar. Por tanto, lo que el matrimonio hace en cualquier cultura es una legitimación social de la descendencia. Reconocemos que los hijos forman parte de una estructura familiar. De la madre y el hermano de la madre y del padre, del grupo cultural, no importa. Lo que nos importa aquí es que estos hijos están integrados dentro de un grupo social. Por eso tenemos un matrimonio, para decidir cuáles son los criterios mediante los cuales un niño se incorpora a una sociedad. Esto es muy curioso si pensamos, y en Guatemala cada vez ocurre menos, qué pasaba con los hijos de madres solteras. En Guatemala o en España hace 80 años. Era una sociedad muy rara. Los hijos de madre soltera eran tipos mal vistos, porque no habían pasado un procedimiento consensuado por la sociedad que era el matrimonio. Se habían llegado de una forma rara. ¿Qué pintaba ese muchacho allí si no había tenido el camino habitual para llegar a la sociedad? Entonces, esa era la importancia del matrimonio, el legitimar la descendencia. Claro, a partir de ahí, primero necesito tener una figura masculina en la familia. No sé qué es el padre biológico, porque yo estas cosas de los espermas y los óvulos no lo conozco. Y hemos creado una institución para la legitimación social de los descendientes. Los hombres van adquiriendo una autoridad que, entre comillas, le estamos dando. O sea, no hay un hombre que diga, yo quiero ser papá. A mí, mi título, en mi tarjeta de visita me ponen padre. Imagínense, hay un Australopithecus por Kenia diciéndole al Australopithecus femenino a Lucy, oye Lucy, yo padre. Bien. Entonces, claro, en ese momento la autoridad masculina de partida pudo ser sencillamente una cesión. Oye, aquí en la familia, yo soy la mamá, no tenemos ninguna duda, ¿qué tal si te incorporas y pasas a formar parte de esa familia? Una cesión que puede ser consentida. Tanto él como ella están de acuerdo. Oye, quiero que seas parte de la familia, quiero que seas el papá, adelante con ello. Yo en este sentido les invito a que lean una saga de novelas muy entretenida que es El clan del oso cavernario, de Jane Auel. Quien se haya leído lo sabrá, es muy amena. Quien no se haya leído le invito a que lo haga, porque Jane Auel es una prehistoriadora que pone a su personaje, a Ayla, una chica guapísima que lo hace todo muy bien y que es maravillosa y fantástica, bien, a recorrer el mundo de los neandertales y los cromañones. Estamos hablando de hace 20.000 años, ¿de acuerdo? Por Europa. Entonces, Auel se plantea muchísimas preguntas y esta de la paternidad es una de las que se plantea. ¿En qué momento decidimos que el hombre X se incorpore a la familia? Entonces ella va planteando diferentes soluciones culturales. Al final, la cuestión es que en un momento dado, lo que era una necesidad consensuada y consentida se puede convertir en una imposición. Imagínense que entre los presentes, esta dama que tenemos aquí delante decide convertirse en la persona que nos va a gobernar. Y entonces ella se esfuerza por demostrar que es una buena gestora, que es empática con todos ustedes, que tiene buenas ideas para solucionar los problemas que tenemos todos en nuestra vida cotidiana, que se va a sacrificar dejando la mayor parte de su patrimonio para el bienestar de todos ustedes, y al final ella consigue ese puesto de gobierno. Bueno, se lo ha trabajado. Pero imagínense que al mismo tiempo ustedes deciden, bueno, pues esta señora tiene que tener a la par un caballero porque nos gusta que haya un hombre metido ahí. Entonces, de manera gratuita, me ponen a mí a gobernar. No tiene ningún esfuerzo, no tiene nada que hacer, solo ustedes decidieron que querían tener un hombre ahí puesto al lado de esta joven. Ya está, es fantástico, me están regalando autoridad, no me están exigiendo nada por esa autoridad. Claro, a partir de ahí es muy fácil abusar de la autoridad. No me ha costado nada. Y tenemos que pensar en estas estructuras prehistóricas donde hay que incorporar al padre sí o sí y le dicen, a ver, tú vas a ser padre. Y por tanto vas a tener derecho a convivir conmigo constantemente, a que tus hijos cuando crezcan trabajen para ti, a un montón de ventajas por las que lo único es que hemos decidido que seas el padre. Y una vez más, que desde el punto de vista biológico lo hemos entendido hace muy poco tiempo. Pero desde el punto de vista cultural lo convertimos en una figura necesaria hace miles de años. Pero es una decisión cultural. Incorporamos a los hombres y les dimos una autoridad sin que tuvieran que trabajarse esa autoridad. Claro, el resultado en ese momento sí puede ser una historia machista. Una historia machista que sobre todo está reforzada porque hay muchísimas mujeres machistas. Entonces, es muy simpático porque el gran problema del machismo no es que haya hombres machistas. Te digo, si a mí me regalan la autoridad, pues bueno, la acepto y encantado con ello. El problema es que haya mujeres machistas. Es decir, que haya mujeres que consideren que tienen que regalar esa autoridad a los hombres. Una historia machista es que, por ejemplo, veamos esta lista de los reyes de Castilla y Aragón de los siglos XVI y XVII. Los conocen perfectamente. Ahí tenemos a Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es la Casa de Austria.
Entonces, cuando uno piensa en los monarcas de Castilla y de Aragón en estos dos siglos, 16 y 17, aquí están todos los reyes que tuvieron la corona en ese tiempo. ¿Cierto? Pues bueno, el problema es que este señor fue rey de Castilla y Aragón bajo el mando de su mamá, porque la titular de la corona era su madre, Juana la Loca, y no Carlos. Pero nunca van a encontrar una imagen de los reyes del siglo XVI y XVII de Castilla y Aragón, una fotografía de Juana la Loca, a pesar de que la titular de la corona era Juana I de Trastámara. ¿Por qué? Porque hemos hecho esa visión machista de la historia. Hemos decidido excluir a Juana. Pero yo es que les he enseñado las imágenes y seguro que hasta que les he recordado a Juana, la mayor parte de ustedes decían, pues sí, es la casa de Austria, están todos juntitos y también colocados. Y nadie se acordó que él no fue el rey titular. Y que cuando Carlos quiso abdicar de sus coronas, tuvo que esperar a que su mamá se muriera porque él no era el titular de la corona. Entonces, si su mamá era la reina, hasta que su mamá estuviera viva, él tenía que aguantar la corona como segundo a bordo de la monarquía castellana y de la monarquía aragonesa. Pero bueno, lo hemos asumido. Y es un dato objetivo. Juana I es la reina de Castilla y Aragón en los tiempos de su hijo Carlos. Carlos está a la sombra de Juana. ¿Que Carlos es el más eficaz, el más resolutivo, el que más cosas hace? Es posible. Pero cuando ustedes van a leer el 60-70% de la documentación que el Consejo de Castilla dio a los conquistadores y encomenderos de Guatemala, de este reino en la primera mitad del siglo XVI, están firmados por Juana. Entonces es muchísimo más fácil que en el Archivo General de Centroamérica encuentren documentos firmados por Juana a documentos firmados por Carlos. Llamativo, porque estamos en un país donde la presencia de Juana es inevitable. Pero en este tipo de imágenes no nos recordamos que Juana existía. Puede haber una visión, digamos, entre comillas, más moderada. Aquí está el cuadro de Velázquez, la rendición de Breda, cuando las tropas protestantes neerlandesas se rinden a las tropas del rey de España. Y entonces, en este cuadro solo hay hombres. Pero, por supuesto, en estas guerras de los Países Bajos no solo había hombres. Ahí era necesario que hubiera no solamente las madres de los caballeros que están ahí, que inevitablemente si no hubiera habido madres no estarían los soldados ahí. Hay esposas que pueden estar de una o de otra manera apoyando o renegando de que sus maridos estén ahí. Pero es que cuando estos grupos se movían, las esposas estaban ahí. Es muy simpático porque, claro, hoy nos hemos acostumbrado a ver las películas de Hollywood donde en el ejército aparece una fila de tanques, van los soldados, disparan, ganan al enemigo y ya está. Estos no. Cuando estas tropas se movían en muchos casos con su familia detrás. Claro, ¿qué hace la esposa? ¿Le está esperando para consolar al soldado herido al final del día y que repose en su regazo y recupere fuerzas? Sí, pero no de esa manera. La esposa está ahí para cocinarle, la esposa está ahí para prepararle sus vestidos, la esposa está ahí si hace falta llevar las armas al herrero o se la lleva la esposa. Esas señoras desempeñan un papel importante en esa actividad bélica que tenemos en ese punto. Bien, bueno, no las estamos viendo, pero están ahí. Por supuesto, hay otro tipo de mujeres. Estas grandes filas de ejército llevaban un montón de prostitutas detrás, que a su vez se podían convertir en eficaces emisarios, porque en muchas ocasiones la misma prostituta servía a un ejército y al otro. De modo que si había que llevar un plan de negociación, la prostituta podía ser el mejor camino para que llegara. Por supuesto, puede haber sencillamente especialistas, mujeres que sin ser esposas de nadie sean las que cocinen, las que hagan de enfermeras, las monjas que atiendan a los que quieren un momento de paz con Dios antes de morir, están acompañándolas. En el cuadro no están, pero están. Solo que nos hemos acostumbrado a mirar la historia, a ver este tipo de obras sin querer ver las mujeres que estaban ahí. Porque en el cuadro, en efecto, hay un montón de hombres, porque están contando un acontecimiento de las campañas de los Países Bajos donde lo que en esencia había eran hombres. Pero en ese momento, ahí firmando la paz en Breda. Porque, insisto, mujeres, a ver, había un montón. Claro, podemos llegar al extremo opuesto a la historia machista, que es la historia feminista. Me he encontrado esta viñeta que me parece muy representativa de lo que es la historia feminista. Una historia donde de repente, si en la historia machista solamente había hombres, superhombres que hacían unas cosas maravillosas, en la historia feminista hay mujeres, supermujeres, como la Mujer Maravilla, que combate contra hombres malvados, muy malvados. Por supuesto, creo que la viñeta es muy representativa. Esto es lo que la historia feminista quiere contar y esto es cómo funciona el mundo realmente. Entonces, la clave está en ser capaces desde hoy de mirar la historia con una visión un tanto más femenina, que no es visión de mujer. Es que cuando miremos la historia nos preguntemos cuál es el papel que desempeña esa mujer ahí. Vamos a poner algunos ejemplos.
Veamos esta fotografía. Esto es un matrimonio. Tenemos a este caballero que se casa con estas tres señoras. Entonces, un marido y tres mujeres, que es lo propio en una sociedad poligínica. Recuerden que la poligamia es un individuo casándose con varios individuos, sin importar el sexo. Cuando es un hombre con varias mujeres es poliginia, cuando es una mujer con varios hombres es poliandria. Entonces, tenemos este caso de poliginia. Tenemos aquí a este caballero, parece feliz el hombre ahí, pensando en esas tres mujeres. Podríamos pensar desde un punto de vista masculino, yo como caballero diría, qué afortunado este hombre, imagínate, se ha llevado a estas tres guapas señoras y así se va a poder aprovechar de ellas las tres cuando quiera. Entonces yo, monógamo, tengo una sola esposa y este puede ir con tres sin ningún problema. Pues no, no funciona así. O sea, tenemos una limitación. O sea, aquí lo interesante está en el hecho de que en cualquier caso mirando esa imagen, lo que no se nos ocurre de inmediato es, pensemos que es una familia tradicional y posiblemente lo sea porque es poligínica. O sea, de partida, si aparentemente le estamos dando una ventaja al hombre de casarse con varias mujeres. Si es una familia tradicional, pues estas mujeres tendrán que resolver las cuestiones domésticas de la casa. Porque es lo que esperamos en esa familia tradicional. Bien, supongamos que a una de ellas le encanta cocinar, pero no le gusta nada limpiar la casa. Que a otra de ellas le encanta limpiar la casa, pero no le gusta cocinar ni cuidar de los niños. Y que a la tercera le encanta cuidar de los niños, sean suyos o sean del otro. Pues de repente, desde el punto de vista femenino, la solución empieza a ser bastante interesante. Tengo dos socias de labores con las que nos repartimos esas labores y la cosa funciona muy bien. Lo que yo les invito a hacer es que frente a este tipo de imágenes no nos quedemos en la primera impresión, tratemos de ir un poco más lejos y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo realmente aquí? Estoy viendo, ¿hay un problema de sentimientos? Puede ser que haya un problema de sentimientos. Es posible que a la larga este caballero haya un momento que se sienta profundamente enamorado de la primera y luego de la segunda y luego de la tercera. Los sentimientos son volubles. Estas cosas van cambiando según funciona la cosa. Entonces, a la larga lo jugoso es pensar que lo que aparentemente es una indudable ventaja para él puede ser una fantástica componente para ellas. Entonces, solo hay que aguantar al esposo el 33% del tiempo, me organizo con mis compañeras para ver cómo lo resolvemos. Esto es muy curioso cuando estudiamos sociedades poligíricas contemporáneas, en el mundo islámico, por ejemplo. Hay una sensación muy interesante cuando llega la segunda esposa, porque este las lleva a las tres de golpe, pero en el mundo islámico por lo general van llegando de forma consecutiva. Entonces, de forma consecutiva, cuando llega la segunda, la tercera, la cuarta esposa, cuando llega la segunda, la primera se siente triste, abatida, destrozada y demás. Hasta que descubre las ventajas de tener una segunda esposa. Y decía, pues mira, ya estoy 50% con este pesado y además me ayuda en la casa. Cuando llega la tercera, cuando llega la cuarta, es muy llamativo. Ustedes saben, los que ya han estado en una de las clases conmigo, que yo trabajé en el mundo árabe y cuando hablabas con las señoras de matrimonios poligínicos, la sensación de ellas era que la llegada a la segunda esposa, el primer día es traumático, el segundo día es molesto y el tercer día dices, oye, hay muchas más ventajas que dificultades. Como digo, sociedades poliándricas hay muy pocas en el mundo, los Tuareg es un caso muy particular, pero de nuevo, cuando viéramos la imagen donde hay una mujer y varios hombres, de nuevo hay un equilibrio en el conjunto interesante. Los Tuareg han sido una sociedad violenta durante muchísimo tiempo, sobre todo por la colonización europea y demás, y tener una cantidad importante de masa muscular en casa garantizaba que la familia saliera adelante. O sea, me caso con tres maridos porque se me van a morir dos en la batalla. Así que cuantos más tenga, mejor, para estar seguro de que alguno se queda conmigo. De esta dama ya hemos tenido ocasión de hablar aquí en una cátedra pasada, la Malinche, ya tuvimos ocasión de debatir. Entonces, sí que recuerdo que hubo una voz discrepante, que creo que andaba por aquí, cuando nos decía que ella estaría en contra de la actitud de la Malinche, que consideraba que la Malinche era una traidora hacia el mundo americano y que tenía que haberse dejado someter por aquellos a los que su padre la había entregado en lugar de ocupar una posición de privilegio a la par de Cortés. Entonces, la Malinche es muy curioso porque de partida es la antiheroína, la que colabora con los conquistadores para que los europeos ocupen América, cuando sabemos que sobre todo es una mujer que toma unas decisiones para sí misma muy interesantes. Deja de ser la esclava para convertirse en la pareja del más poderoso de los señores de la guerra del momento, adquiere una posición de poder destacada. Entonces, claro, desde el punto de vista femenino, la solución que aplica la Malinche es muy jugosa. Podríamos poner más ejemplos, he traído unos cuantos más. Esta es la faraona Hatshepsut, entonces una mujer muy polémica porque aparentemente es esta mujer malvada que quita el poder a los hombres. O sea, ¿qué hace esta Hatshepsut, hija de Tutmosis I, poniéndose ahí a la sombra de sus hermanastros y luego de su sobrino? Parece que los va eliminando uno detrás de otro. Aquí está el ejemplo de esas mujeres ambiciosas y terribles. En realidad es la hija de su padre. Como hija de su padre, tiene muy claro el programa político de su padre.
Dado que su padre no ha tenido hijos varones directos, le toca a ella la responsabilidad de seguir el programa político de su padre. Y es lo que hace. Claro, en ese momento se tiene que enfrentar contra los sobrinos de su padre, se tiene que enfrentar contra los, sí, los sobrinos de su padre y los sobrinos nietos de su padre, hasta que al final su sobrino Tutmosis III toma el poder, la margina, ella está grande, está enferma, entonces la puede marginar con cierta facilidad. Pero estamos ante alguien que, si yo a cualquiera de ustedes le diría, miren señores, es la única señora que en el grupo familiar está en la cabeza de la empresa y entonces hay dos posibilidades. O usted dirige la empresa o la dejan en manos de sus primos, que son unos zotes y van a meter la pata. ¿Ustedes qué harían? Dejar en manos de los primos, porque como señoras tienen que echar un paso atrás, no pueden ser esas arpías que toman el poder y que quitan. Pero cuando vemos a una mujer que toma el poder nos choca. Visión masculina de la historia. En lugar de entender que lo que está haciendo Hatshepsut es seguir la que su padre le había propuesto, es, chica, tus primos son unos brutos, mejor toma todo el poder porque si lo dejamos en manos de ellos vamos a meter la pata. Otro modelo, el de Isabel I de Inglaterra. Entonces, en el caso de Isabel I de Inglaterra, su principal dificultad es que tenemos que tener un heredero varón. Pero si ella tiene un hijo, el hijo es el que va a gobernar. Ella quiere gobernar. Ella considera que es más capaz que su hermana María o que su hermano Jacobo, que es todavía peor. Entonces, lo que ella dice es, yo quiero gobernar, quiero seguir la línea de gobierno de mi padre. Lo mismo que hace Hatshepsut con Tutmosis I, con su papá. Entonces se declara reina virgen, yo nunca tendré hijos. ¿Por qué? Porque sé que en el momento que tenga un hijo me vais a querer sacar del poder. Y a lo mejor al sacarme del poder lo hacemos peor. Metemos la pata, el que venga. O sea, que mis hermanos lo están haciendo muy mal, que la hermana que viene antes de mí y el hermano que vendrá después son muy brutos. O sea, que tengo muy claro por qué estoy en el gobierno. Pero la visión masculina es a esta mujer rebuscada, retorcida, porque quería estar ahí. Un ejemplo más. Nancy Reagan, que como saben, en algunos de los momentos del gobierno de Ronald Reagan, el enfermo, en lugar de dejar que fuera el vicepresidente el que asumiera, ella seguía preocupada porque su esposo tuviera el poder. Entonces, claro, cuando la esposa de un presidente decide garantizar el poder de su esposo, decide que el esposo siga teniendo el mando, en Guatemala lo llamaremos mandilón. Se deja gobernar por su esposa. No me importa lo que ustedes piensen de Sandra Torres, que será todo muy malo. Cuando Álvaro Colom gobernó, que Sandra Torres tuviera mando, nos pareció muy mal, porque Álvaro Colom era un mandilón. No, tenemos a una señora que más allá de su ambición política está garantizando el poder que tiene su marido. Y si su marido no tiene suficiente fuerza o está enfermo, como en el caso de Ronald Reagan, pues le apoyo. Pero nos parece mal. Eso es una visión masculina de la historia. Entonces, el problema está en que yo tenga que decirles, señores, que lo que hizo Nancy Reagan es muy interesante. Porque Nancy Reagan es alguien que el día que se casa con Ronald Reagan, cuando los dos son actores, dicen, tenemos un mayor futuro, podemos hacer muchas más cosas por este país, serás gobernador de California y más tarde presidente de Estados Unidos. Y yo estoy aquí para apoyarte, yo estoy aquí para empujarte. Y hasta cuando tú no estés porque estás enfermo, yo sigo estando ahí. ¿Qué tiene eso de malo? Pero ustedes lo ven mal. A ustedes no les gusta pensar que la esposa de un presidente pueda gobernar. ¿No le parece bien? Porque tiene una visión masculina de la historia, porque han decidido que es el hombre que tiene que gobernar. Han cedido gratuitamente la autoridad al hombre y si el hombre no gobierna, es un mandilón. Ya está. Visión masculina de la historia. Lo que yo les estoy explicando hoy en esta clase es que cambien el chip y hagan una visión femenina. ¿Por qué no puede la esposa estar empujando al marido o incluso tomar las riendas si el marido no puede? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece mal? Y piensen que en el caso de estas situaciones de poder como las de Nancy Reagan, la principal crítica no viene de los hombres, viene de las mujeres. Son las mujeres las que van a decir, este mandilón que se deja mangonear por su esposa. A la larga lo que tenemos que preguntarnos es, ¿hay una visión masculina de la historia? La hay. Y no la producimos exclusivamente los hombres. La pueden producir también las mujeres. ¿Hay una visión femenina? La puede haber. Y eso nos enriquecerá mucho la historia, si somos capaces de entender cómo funciona esa visión femenina. Yo les ponía antes el cuadro de la rendición de Breda en esa guerra de los Países Bajos a principios del siglo XVII. Las señoras desempeñaban un papel detrás de los soldados relativamente limitado. Si hoy esta sala está llena de señoras, si hoy las mujeres que están en este auditorio han podido estudiar, ejercer su profesión, desarrollarse, es porque en la Primera Guerra Mundial fueron tantos los hombres que tuvieron que ir a los frentes de batalla, tantos, murieron tantos millones de soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que las fábricas se quedaron sin trabajadores, que los autobuses no tenían conductores, que en las tiendas no había vendedores, y las mujeres tuvieron que ponerse a conducir los autobuses, a producir en las fábricas y a vender en las tiendas.
El día que todas esas mujeres se dieron cuenta de que eran perfectamente capaces de hacer lo que habían hecho siempre sus maridos y que lo podían hacer mejor y que lo podían hacer por sí solas, ese día ustedes se liberaron. Entonces, hoy ustedes están aquí sentadas, pueden estudiar, pueden tener una profesión, pueden ser directivos de sus empresas, porque las señoras de la Primera Guerra Mundial tuvieron que dejar sus hogares e irse a trabajar, no una ni dos, sino millones y millones y millones de mujeres. ¿Cuántas veces, al hablar de la Primera Guerra Mundial, les hablan de las fábricas manejadas por las mujeres? ¿Cuántas veces les pueden contar el tipo de avión, el tipo de obús, el tipo de cañón utilizado en los frentes de batalla? Les van a decir que ese cañón o ese obús fue fabricado por mujeres, porque ya no había hombres en las fábricas. Nunca se lo cuentan. Eso es una visión femenina de la historia, que no feminista. ¿De acuerdo? En cualquier caso, a la larga, lo interesante es que ustedes tengan su visión personal, que trate de ser lo más correcta posible. Que a la hora de la Primera Guerra Mundial, inevitablemente, o entienden el papel desempeñado por las mujeres a la retaguardia, o no va a funcionar esa Primera Guerra Mundial. Porque la historia, recuerden que de partida nos enseñaron una historia pues, basada en héroes. Eso es historia tradicional donde siempre hay alguien que hace unas cosas fantásticas y maravillosas. Así van a funcionar las crónicas históricas hasta el siglo XIX, cuando surgen la historia de los grupos, ya sean las naciones, las historias nacionales, y entonces nos envolvemos en la bandera y en el mapa del país, ya sea la historia marxista de las clases sociales, la dialéctica de enfrentamiento entre plebeyos y patricios, burgueses y proletarios y demás. Al final lo que nos interesa, la historia que realmente tenemos que ser capaces de entender es la de las personas, cómo funcionan esas personas. Y a la hora de entender a esas personas, no quedarnos en una visión exclusivamente masculina, ni tampoco en una visión exclusivamente femenina, pero sí tratar de compaginar ambas. Bien, llegados aquí, quiero recordarles qué vamos a ver en esta cátedra. ¿Quiénes son las personas que van a poder ustedes recorrer a lo largo de las próximas semanas? ¿Quiénes son las mujeres que hemos seleccionado para recordar el papel desempeñado por esas mujeres? Y adelanto algo, ustedes ya han podido ver el programa, de partida en el pasado de las personas que más conocemos son sobre todo gobernantes, en el mundo contemporáneo hay otras mujeres más representativas en otros dominios. Arrancaremos la próxima semana con Cleopatra. De nuevo, el caso de Cleopatra es ejemplar. Esa arpía terrible que sedujo a los hombres más poderosos de Roma, ahí dejándolos a sus pies estos nahuilones, ahí estaban terriblemente oprimidos por la maldad de esta mujer. En realidad, es el mismo caso de Hatshepsut. Ella es la hija de un faraón, sus hermanos unos zotes, tiene que gobernar, y si para gobernar tiene que guiñar el ojo a los dictadores de Roma, pues se lo guiña. Pero lo que no va a hacer es perder el poder. Ay, no, como si una delicada flor no puede hacer nada. Mala suerte. O sea, mi padre me dejó a cargo del país, mis hermanos no saben cómo hacerlo, tengo que sacarlo yo adelante, ¿por qué no? Claro, aún aquí tenemos un problema y es el hecho de que se queda por descarte. Como los hermanos no sirven, pues se tuvo que quedar ella. Afortunadamente en el siglo XXI no funciona así. Un ejemplo muy vistoso es el Banco de Santander, que ustedes conocerán, este banco español, donde el anterior presidente Botín, Emilio Botín, cuando ya tiene que dejar las riendas porque está viejito y se va a morir, tiene un montón de hijos y elige uno, y solo uno para sucederle. Y elige al más pilas, al más inteligente, al más eficaz. A todos sus hijos los colocó en diferentes puestos directivos del banco y vio cómo trabajaba cada uno. Y después de ver a todos dijo, bueno, el mejor es Ana. Y dejó a su hija, Ana Botín, como directora de Santander. Entonces aquí no fue por descarte, aquí la eligieron porque era la mejor. Hemos mejorado en esa selección, elegimos al mejor. No depende del sexo, depende de la capacidad. Pasaremos después a Leonor de Aquitania. De nuevo es otro ejemplo de figura política. Sería la Sandra Torres de la época medieval, pero en peor. Porque si Sandra Torres manejó a Álvaro Colón, está manejando a un rey de Francia y un rey de Inglaterra. Entonces iba cambiando incluso de país según sus intereses. Iba enemistando al marido con el exmarido y este tipo de cosas. O de nuevo, en el caso de Leonor de Aquitania tenía muy claro que, igual que le va a ocurrir a Juana de Castilla, soy madre de reyes, tengo que garantizar que mis hijos lleguen al poder. Y voy a hacer lo que sea posible para que mis hijos lleguen al poder. ¿A ustedes les parece mal pelearse por sus hijos? ¿Les parece mal competir porque sus hijos tengan la mejor posición, el mejor empleo? Bueno, pues esa sería una de las razones por las que podíamos criticar a Leonor de Aquitania, por haberse peleado por sus hijos. Ya a finales del 18, comienzos del 19, cambiamos del mundo del gobierno al mundo de la literatura y vamos a hablar de Jane Austen. Todos conocen sus novelas, la habrán visto a lo mejor a través de películas, hay algunas realmente muy buenas. Por supuesto, en Orgullo y Prejuicio, si han visto la
última versión que hicieron en el cine, Orgullo y Prejuicio, pues todas las señoras están enamoradas de Mr. Darcy, que salió guapísimo en esa película. Es cierto que el actor después vale poco, solo sirve para esa película. Si lo han visto fuera de esa película es muy feo, pero en esa película el chico sale guapísimo. Ella también. O sea, Liz Bennet, que vamos a decir, es una mujer guapísima, la actriz. Entonces, más allá de que escriba estas novelas románticas, Jane Austen posiblemente es de los mejores testigos que tenemos de la Revolución Industrial en Inglaterra. Seguro que si han leído las novelas más que las películas, no se han dado cuenta de que cuando ella habla de la renta que tiene cada uno de sus pretendientes, está haciendo un examen de la sociedad inglesa con un rigor que muy pocos historiadores tienen. Entonces, Jane Austen tuvo una capacidad para sintetizar la sociedad de su tiempo que es espectacular. De nuevo, ahí tenemos una extraña visión femenina, porque cuando uno lee a Jane Austen y piensa en Jane Austen, piensa en historias románticas, ella le quiere, él se quiere, tardan un poquito en enamorarse, al final están juntos y por fin fueron felices y comieron perdices. A mí no me gustan las perdices. Pero no es así. O sea, la magia de Jane Austen es que tuvo esa visión práctica de definir la sociedad inglesa con una concisión que muy pocos autores tienen esa capacidad. Volveremos al mundo del gobierno con la reina Victoria y lo que esta mujer supuso, posiblemente lo que supuso a la reina Victoria para el no desarrollo de las mujeres. La reina Victoria fue una mujer profundamente conservadora y a la larga, a pesar de que Inglaterra es el país más desarrollado del mundo en el siglo XIX, es probable que las mujeres no tuvieran esa capacidad de adquirir ciertas libertades por ella, porque la mujer, el máximo exponente de la mujer en Inglaterra, que es la reina Victoria, era una mujer profundamente conservadora. Entonces, a su esposo, al pobre Alberto, que no pintaba mucho, pues lo tenía que tener siempre ahí, porque si no hay un hombre, la cosa no funciona. La verdad es que a Alberto le importaba un comino el gobierno, pero había que tenerlo ahí. Era necesario que estuviera por ahí. Como les decía al principio, ella es la única mujer que va a aparecer en todos los listados que ustedes busquen en Internet de las mujeres famosas, importantes, destacadas, fundamentales de la historia de la humanidad. Es Marie Curie. De nuevo tenemos un caso muy curioso. Saben que el apellido es su apellido de casada. Ella tuvo que casarse para poder entrar al mundo de la ciencia y la investigación. Es la puerta que utilizo, pero a partir de ahí logró hacerse su sitio. Por supuesto, es uno de estos ejemplos donde si de partida hubiera sido un hombre, habría tenido menos problemas para llegar a donde llegó. Sí, si de partida hubiera sido un hombre, habría tenido menos problemas. Pero al final, si llegó a donde llegó, es porque valía mucho. Entonces, a ella no importó si era hombre o mujer. Entonces, porque era como era, llegó todo lo lejos que llegó. Aquí tenemos a Coco Chanel, o posiblemente de estas personas que te revolucionan el mundo sin que nos demos cuenta, la cantidad de cosas que esta señora hizo. Y si no, mírense la cantidad de damas que en esta sala van con pantalones, cuando habría sido algo totalmente inesperado. Es una de las cosas que Coco Chanel pone en marcha. Entonces, ese tipo de cambios y lo cómodo que es ir en pantalón, ¿cierto? Porque si las damas que están aquí utilizan pantalón, no es porque sean unas machorras, es porque han descubierto qué cómodo es ir en pantalón. Con todo, yo que en Arabia utilizaba chilaba y por tanto es como una falda, en determinados climas la falda es mucho más cómoda que el pantalón. Entonces, cuando hace mucho calor, yo les recomiendo que vuelvan a la falda, que es mucho más cómoda. Entonces, una mujer que va a revolucionar muchísimo más de lo que creemos, es este tipo de figuras que no aparecen en los grandes libros de historia, no es alguien que gobierne un país, no es alguien que haya firmado un tratado de paz, no es alguien que haya sido una reina, pero su influencia es notabilísima. Nos metemos en el mundo hispanoamericano a través de Gabriela Mistral. Es una figura muy interesante en el hecho de nuevo, de partida siendo mujer tiene ciertas dificultades, pero era tan buena como poetisa que supo tomar una posición en la literatura hispanoamericana desde muy temprano. Después tendremos la cuestión de si a Gabriela le gustaban los caballeros, las mujeres o los caballeros y las mujeres. No importa. Eso no fue lo que consiguió que ella fuera reconocida como una de las grandes literatas del mundo hispanoamericano. Pero, por supuesto, también hablaremos de ese tema. A esta dama fue la primera actriz que se mostró desnuda en el cine en una película no pornográfica. Recuerden que al día siguiente de inventarse el cine se inventaron las películas pornográficas. Bien. Esto yo siempre recordaba una viñeta de un viñetista, de un dibujante español, Romeu, buenísima, cuando aparecía Gutenberg y se presentaba con la imprenta. Y entonces llegaba Gutenberg y le decía a un mercader: he inventado la imprenta, esto permite hacer libros muy rápidamente. Y el mercader le preguntaba: ¿y para qué sirve realmente? Y Gutenberg le decía: pues mira, seremos capaces de imprimir la Biblia en muchísimos ejemplares, mucha más gente podrá leer la Biblia y mucha más gente se podrá salvar. Entonces el mercader le mira con cara de decir: pues no veo el negocio, no veo el negocio.
Pero después se queda el mercado pensando y le dice, oye, ¿y también se pueden imprimir libros prohibidos, pornográficos y demás? Dice, sí, también. Ah, entonces ya está el negocio. Pues con el cine fue igual. Al día siguiente que se inventó el cine había películas pornográficas, pero ella se desnudó en una película que no era pornográfica. Entonces no es la primera mujer que se desnudó en el cine, pero sí la primera mujer que se desnudó en una película que no era pornográfica. Entonces, bueno, la dama, como pueden ver, era realmente bonita. Además, mostró sus encantos por primera vez una mujer en el cine, pero como saben, desarrolló el precedente al Wi-Fi. Entonces, es de estas mujeres interesantísimas, porque de partida uno lo va a recordar por su belleza juvenil y hoy no nos damos cuenta de que si ustedes pueden estar lanzando sus WhatsApps gracias a la red de la Marroquín, es gracias a ella. Es de estas mujeres que han revolucionado el mundo. Porque seguro que a la larga, que Cleopatra fuera o no fuera la amante de Marco Antonio y de César, nos importa un comino, que la reina Victoria fuera más o menos conservador, también nos importa poco, pero que todos podamos utilizar nuestro WhatsApp hoy nos parece maravilloso y es a ella a quien se lo tenemos que agradecer. Entonces, aquí la señora Lamar, tenemos ocasión de conocer más cómo fueron sus investigaciones. Hay otra dama que no hemos traído porque es relativamente joven. Yo no sé si ustedes vieron en Guatemala, yo en España cuando era niño sí lo vi, aquellos maravillosos años, en una serie de televisión de un niño que contaba su infancia cuando era mayor. No sé cómo se llamaría la serie en Guatemala, a lo mejor no se llamaba así. ¿Eh? Los años maravillosos. Entonces, en esa serie, el niño iba creciendo y contaba cómo era la relación con su amigo y tenía una vecina que le gustaba un montón, que era muy bonita. Y el chico estaba siempre enamorado de esa muchacha. No sé si se recuerdan la serie. Bueno, esa muchacha hoy es de las matemáticas más eminentes que hay en el mundo. Entonces, si ustedes quieren, si sus hijos tienen dificultades con las matemáticas, busquen los manuales de matemáticas que ha escrito esa actriz, porque son exquisitos. Entonces, esta actriz lo que hace en sus libros de matemáticas es muy divertido porque los ejercicios que hace es, bueno, a ver, señorita, usted tiene 13 años. Perfecto. ¿Ya se ha empezado a maquillar? Muy bien. ¿Cuánto tiempo le dura su lápiz de labios? Pues mi lápiz de labios, de este rojo chillón que tanto me gusta, me dura 6 días. ¿Y por qué solamente le dura 6 días? Bueno, hágame un cálculo entre el volumen del lápiz y la cantidad de superficie que usted se aplica sobre los labios. Y así descubrirá por qué le dura 6 días. Y entonces podemos cambiar la cantidad de lápices de labio que compra porque aplico menos superficie, compro un lápiz con mayor volumen. Esas son las matemáticas que esta muchacha actriz hace. Entonces ya les digo, busquen a la actriz de Danica Maquela. Entonces, ella, la próxima cátedra Salvador Aguado también le haremos un curso a ella porque, aparte de seguir siendo una mujer muy chula, como matemática es fantástica. Y vamos a cerrar esta serie con esta dama, Elinor Ostrom. Elinor Ostrom puso por escrito una tradición de soluciones políticas muy llamativas. En principio, la San Carlos, esta universidad guatemalteca, que aboga por la socialización entera de la propiedad, del comunismo en esencia. En la Marroquín defendemos la propiedad privada como base de esa sociedad. Elinor Ostrom dijo ni tanto ni tampoco. Ella considera que sí que hay un camino intermedio donde se puede generar una propiedad colectiva sin el riesgo de ese peligro de los bienes comunes. Es posible gestionar los bienes comunes de una manera correcta. Entonces, lo que Ostrom cuenta no es nuevo. Ella no se ha inventado nada. Lo que ha hecho ha sido poner por escrito una serie de prácticas que los seres humanos han sido capaces de desarrollar a lo largo del tiempo y que han funcionado. Hay uno muy interesante, que además es un debate que en Guatemala hoy en día es muy actual, el uso del agua. ¿Qué hacemos con el agua? Si un río pasa por mi propiedad, el agua es mío y por tanto me puedo vaciar el río y el vecino de más abajo come chucho porque ya no va a tener agua. ¿Cómo resuelvo el agua? Entonces, Neil Armstrong dice que se puede haber una sociedad de regantes que se reúnan sin Estado, sin gobierno, sin gobernador, sin ministerio de gobernación, sino los propios propietarios se unen y se ponen de acuerdo diciendo, bueno, la condición es la siguiente, somos 5, pues usted riega los lunes, usted los martes, usted los miércoles, entonces el agua del lunes es suya, el agua del martes es suya, el agua del miércoles es suya, por ejemplo. Esto que les puede parecer una solución idílica, ustedes me dirán, ¿y eso puede funcionar? Pues sí, eso es el Tribunal de las Aguas de Valencia, que existe desde hace 1000 años. En Valencia hace 1000 años que se pusieron de acuerdo en cómo utilizar el agua en la huerta valenciana, el agua del Turia, y 1000 años después le sigue funcionando. Y es una institución entre propietarios privados. Ahí no interviene ningún tipo de gobierno. Esto es lo que explica Elinor Ostrom. No tenemos que ser radicales, no hay que estar a un extremo o al otro, hay soluciones intermedias que pueden ser muy jugosas. Esto va a ser la cátedra que van a tener en las próximas semanas. Me he permitido hacer un rápido repaso, los titulares.
Espero que no me falten a ninguna de las clases. Seguro que la de Hedy Lamarr les ha llamado más la atención que otras muchas, porque ya digo, que es que le demos el Wi-Fi. Es que es cierto que Marie Curie dio un gran salto, sobre todo en el terreno de la salud, pero es que en nuestro mundo contemporáneo vivir sin el Wi-Fi sería terrible. Y es a la bella Lamarr a quien eso tenemos que agradecer. En cualquier caso, cuando mis colegas suban a este atrio a contarles estas clases, recuerden que el objetivo no es enaltecer la figura femenina por enaltecer la figura femenina. Que lo que pretendemos es esa visión femenina de la historia, ser capaces de romper ciertos prejuicios, ciertos a priori que podemos tener en nuestra cabeza, para que de esa forma, cuando miremos la historia, tengamos una visión más completa y más correcta de la historia. Muchas gracias.